Buenos días para todos. Vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy, domingo 24 de mayo. Eh, lo que tienen en pantalla, si ustedes recuerdan, era el ejercicio del día de ayer. Ayer se presentaba un pequeño problema porque los enrutamientos con interfaz de salida no estaban funcionando. Y efectivamente pues tienen un problema esas configuraciones con interfaz de salida. La modificación pues fue hacerlo sin interfaz de salida y hacer las configuraciones común y corriente con próximo salto o enrutamiento con próximo salto, y pues ahí ya no hay ningún problema en este caso. Ya no hay pérdidas de paquetes, ya no hay falta de comunicación. En el caso de este equipo que está en la parte superior, lo dejé configurado. Estamos en versión 6. Lo dejé configurado con las rutas estáticas, las rutas individuales. Si ven, aquí hay 3 rutas en la parte inferior y una cuarta en la parte superior. Entonces, cada una de las rutas que aparece ahí fue colocada individualmente. Para el caso de sumarización, las 4 redes que están a este lado, al lado izquierdo, se sumarizaron o se realizó una operación operando con el 1 que aparece después del 2001 DB8 ACAT, ya que están pues en secuencias con el 2, 3 y 4, ¿no? Y esas secuencias pues me permiten en algún momento realizar una operación de sumarización. La sumarización, si ustedes la realizaron, la sumarización termina con una dirección donde ese 1, 2, 3, 4 que aparece ahí se reemplaza por un 0 y el prefijo es el que cambia. Entonces ahí ya va a tener un prefijo de 61. La ruta entonces es la que está escrita en la parte inferior. 2001 DB8 ACAT, dos puntos es todos los ceros que van ahí para atrás, y el prefijo es 61. Como no nos estaba funcionando en la interfaz de salida o no funciona con IPv6, esta es la dirección de salto, o el 2001 DB8 FEED 1 2.2.2. Esa es la dirección del siguiente salto, o sea, el router de la mitad. Y ahí en ese momento pues reemplaza las 4 direcciones individuales que se habían sacado para apuntar a los ACAT o a las redes que tenemos al lado izquierdo. Igual se hizo primero la prueba de configurarlas individual y después se reemplazó. Lo mismo pasa con el router 7. Bueno, veamos la configuración aquí para que se den cuenta que solo hay una ruta sumarizada, no hay 4. Y si ustedes se dan cuenta, pues solo hay una ruta de salida, o solo hay una ruta que sumariza las 4. Entonces ahí es donde reemplazamos las 4 que teníamos anteriormente, o las 4 rutas que teníamos anteriormente en el otro router, que hay una y aquí hay otras 3, por una sola que las sumariza a todas. Y eso se presta para el caso del lado derecho, donde está el router, de la red que está de color amarillo. Entonces ahí es donde podemos ver también el router 7, y el router 7, o el que está en la parte inferior, tiene una ruta predeterminada o una ruta de último recurso, ¿m? Y esa ruta efectivamente está apuntando a todas las redes. Esa ruta es, el comando fue el que está en la parte inferior.
hiperroute 2.2 es la 0 y el siguiente salto que es el AK32, que es el router del centro. Ese es entonces la configuración que tiene acá. Y pues ahí si lo probaron en algún momento, ya tiene conectividad y para cualquiera de los dos lados pues tiene conectividad. Lo que sucedió fue que ayer fue que el problema que teníamos era configuraciones o enrutamiento que en la última parte apuntaban era la interfaz de salida y entonces en IPv6 pues no funciona así de fácil. Entonces ya cuando habíamos hecho tantas configuraciones pues ya era un problema y darse cuenta exactamente dónde estaba y pues tocó borrar todas las configuraciones y volver a empezar de nuevo. Y ahí sí ya pues no se utilizó la interfaz de salida en la dirección, se utilizó fue el siguiente salto. Entonces esta también se hizo la prueba en otro simulador y ese otro simulador pues da efectivamente lo mismo, que no respondía adecuadamente cuando se le utilizaba la interfaz de salida en la dirección de la ruta. Entonces toca obligatoriamente con próximo salto. ¿Listo? Obligatoriamente toca hacer las rutas con próximo salto. O con sumarización y próximo salto. O con la... o con la ruta predeterminada y también próximo salto. Entonces cuando vayan a configurar en IPv6 pues se van a dar cuenta que hay un problema con la configuración de la interfaz de salida. ¿Listos? Entonces no utilicen la interfaz de salida en la parte final de la configuración y ahí ya no van a tener ningún problema. Toca es próximo salto, acostumbrarnos a próximo salto cuando haya configuraciones. ¿Listos? Preguntas, dudas, aclaraciones. Bueno, si hay una combinación de las dos por X o Y motivo, que usted de pronto probó primero con interfaz de salida a la ruta y después la creó con próximo salto, se va a dar cuenta que lo que hace es una intermitencia de los ping. Entonces, si tienen problemas de intermitencia, entonces más bien quitar la ruta que tenga interfaz de salida y solo dejar la ruta que tenga próximo salto. ¿Listo? O siguiente salto. Eso es básicamente lo que estábamos buscando ayer y las pruebas que se realizaron pues ya determinaron que ese era el problema. Para que lo tengan en cuenta por si se les ha presentado. ¿Listos? En el centro sí las rutas están individuales. Aquí sí no hay aplicación de solo enrutamiento normal. Entonces aquí están las rutas individuales a las 3 redes que toca hacerles. Estas son las 3 rutas que aparecen ahí. ¿Listo? Hacia cada una de las redes de los extremos. En el centro. No tiene nada más, no tiene ninguna otra configuración. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Bueno. Listos. Entonces, ya detectado el problema, entonces este ejercicio lo damos por... yo se los envié igual, pues lo dejamos ahí a un ladito. ¿Listos? Y ahí ya sería entonces, terminamos con la parte de estático en IPv4 e IPv6. Que si se dieron cuenta las configuraciones no son muy largas. De pronto son de cuidado y nada más. ¿Listos? Para que tengan en cuenta ese tipo de configuraciones. Vamos a continuar entonces con la parte de IP dinámico, que es la otra forma de configurar el enrutamiento, que es el enrutamiento IP dinámico. Listos. Bien. El enrutamiento dinámico básicamente está siendo utilizado desde los 80. Los 80 inicialmente crearon un protocolo de enrutamiento para todos los equipos, pero a medida que fue pasando el tiempo se dieron cuenta que se podía mejorar. En el momento en que se fueron ampliando las redes,
se dieron cuenta que se podía mejorar y efectivamente pues hoy tenemos varios tipos de protocolos de enrutamiento para distintos usos. Entonces eso hace que en algún momento cuando evolucionen pues tengan en cuenta crecimientos o tengan en cuenta algún tipo de listo, tocaba dejar que pasaran los vendedores. Bueno, les estaba diciendo entonces que a medida que va pasando el tiempo, pues van creando nuevos protocolos o van creando modificaciones a los protocolos de enrutamiento dinámico. En este caso, pues los últimos terminaron siendo afectados por la implementación de IP versión 6 y ahí es cuando se vieron las últimas versiones que ya manejan esos protocolos IP versión 6. Entonces, si ustedes ven por aquí en la parte inferior, por ejemplo, aparece uno que se llama EIGRP y EIGRP pues ya existía, pero cuando se le hizo una modificación cuando tenía que utilizar IP versión 6. ¿Listo? Lo mismo, por ejemplo, le pasó al que está al ladito que dice OSPF versión 2. Cuando se hizo la modificación para que fuera compatible con IP versión 6, pues se creó la versión 3. Cuando lo mismo le pasó al ISIS, que está un poquito más a la derecha. Al BGP también le pasó lo mismo. Y al primero que aparece ahí, que se llama RIP, a todos les pasó lo mismo. En algún momento cuando hubo modificaciones, pues fuera de las versiones que llevaban, les tocó crear una nueva para implementar el enrutamiento con IPv6 o para que fuera compatible. Entonces estos fueron diseñados fue básicamente con IPv4 y les tocó modificarse en algún momento. Bien, ¿cuál es el propósito de tener un enrutamiento dinámico? Lo que hace el enrutamiento dinámico entonces en algún momento es facilitar que se intercambie la comunicación entre los routers. Entonces, si yo tengo unos routers dentro de la empresa, así sea 2 o 3, como quieran, depende del tamaño de la empresa. La idea es que entre ellos en algún momento si reciben intercambios o reciben información actualizada, pues la transmitan, ¿no? Y en algún momento esa transmisión pues sea automática a través de un protocolo y de unos mensajes que se envían entre los routers propios del protocolo que estén utilizando. Lo que me va a permitir esa forma de comunicación de esos protocolos, entonces es descubrir redes remotas, que eso es lo que básicamente se hace con una ruta, descubrir que existe una red remota, pero lo que va a hacer es intercambiar esa información. Entonces, fuera de que va a mantener la información cada router de sus propias redes, de las que tiene directamente conectadas, en el momento que haya algún cambio, el router va a informar a los demás y les va a decir si hay algún cambio. En ese momento pues se va a actualizar la tabla de enrutamiento y efectivamente con los mensajes hacia los otros routers pues también ellos van a actualizar la tabla de enrutamiento y eso lo van a hacer de forma automática. Entonces cuando ya tengan todo actualizado, uno de los procesos es que dentro de la actualización se escoja la mejor ruta, que ese es un proceso que hacen todos los routers, escoger la mejor ruta o el mejor camino hacia un destino. Y en algún momento si hay un cambio, pues mejorará ese nuevo cambio si es necesario. Si ve que el nuevo cambio o la nueva ruta que se aprendió no es la mejor, pues entonces va a seguir con la ruta que tenía anteriormente. Entonces ahí es donde efectivamente él va a decidir si el nuevo camino que está adquiriendo, que le están actualizando, pues es útil o no es útil. Y si es útil, pues va a reemplazar los anteriores que están desactualizados.
Entonces básicamente el router dinámico me va a servir para eso. Básicamente entonces hay tres cosas importantes en el router dinámico. El router dinámico básicamente va a tener una estructura de datos. Entonces esa estructura es una base de datos pequeña dentro de los equipos, ¿sí? Y esa base de datos pequeña dentro de esos equipos va a tener información guardada. Y cuando hagan los procesos de intercambiar esa información, pues se va a mirar dentro de esa base de datos y se va a enviar a través de mensajes. O sea que el segundo componente de un protocolo dinámico termina siendo los mensajes de protocolo. Los mensajes de protocolo entonces en algún momento son todos esos mensajes que se envían entre ellos, entre los routers, y con eso van a permitir intercambiar información. Entonces con eso se van a actualizar, con eso van a saber si de pronto un router perdió una ruta, porque cambió, porque se dañó, y todo eso se va actualizando constantemente. Entonces la idea es que esos mensajes sean parte del protocolo. Y cuando ya tengan esos mensajes, la tabla de enrutamiento, por ejemplo, se tiene que crear o se tiene que actualizar dependiendo de que el protocolo cómo funciona internamente, y el funcionamiento lo determina algo que se llama un algoritmo. Y ese algoritmo va a coger la información de los mensajes, va a revisar la propia y va a hacer una serie de operaciones para determinar efectivamente cuál es la mejor ruta a seguir para el router. Entonces, digámoslo así, que cada protocolo de enrutamiento pues puede tener su propio algoritmo de funcionamiento que hace que se tomen las decisiones por una serie de parámetros. Entonces, la estructura de datos, que es la información de su base de datos, de su tabla de enrutamiento propia, los mensajes, que son los que se intercambian entre los routers, y el algoritmo que termina decidiendo cuál es el mejor paso a seguir en cuanto a rutas. Este es un ejemplo en la parte gráfica de cómo se harían esos tres componentes. Tenemos dos routers, el del lado izquierdo y el del lado derecho. Digamos que en la parte superior me está diciendo que utilizan un protocolo de enrutamiento. Ese protocolo de enrutamiento se llama EIGRP, ¿sí? Y básicamente lo que está creando él es una información sobre la topología que tiene conectada, o los interfaces y las redes, por supuesto, a través de esas interfaces que tiene conectada directamente, y la información que le pasen los vecinos. Entonces aquí habla mucho de la palabra vecino, porque se refiere a los routers que están conectados eh, entre interfaces o con interfaces directas. Entonces básicamente ese protocolo lo que hace es eso, actualizar lo que tiene, y el actualizarse mediante los mensajes que se envían. En la mitad ya se refiere a los mensajes. Entonces, por ejemplo, ellos en el protocolo tienen determinado que en algún momento tienen mensajes para saludar, digamos, para informar que ellos existen cuando están conectados. Otros mensajes, por ejemplo, para actualizar las tablas de enrutamiento. Mensajes para hacer consultas, para hacer respuestas a esas consultas, ¿m? Y para confirmar que en algún momento se recibe información. Por ejemplo, si a mí me envían una tabla de enrutamiento inicialmente cuando se encienden dos equipos, pues la idea es que yo en algún momento, fuera del saludo y del envío, al final pues termine diciendo que efectivamente recibí esa información como protocolo. Entonces esos son tipos de mensajes que se pueden encontrar dentro de esos protocolos y ya están pues configurados y funcionan automáticamente. Y en la parte inferior, como les hablaba del protocolo, esos son los que terminan decidiendo cuáles son las mejores rutas. En el caso de IGRP utiliza un algoritmo que se llama Dual, ¿sí? Y con ese algoritmo que se llama Dual, pues entonces empieza a identificar cuál es la mejor ruta. Y efectivamente pues así mismo crea su tabla de enrutamiento. Los otros protocolos, pues como ya les dije, va a tener distintos algoritmos con distintos nombres, y pues en eso se basa el funcionamiento, digámoslo así, inteligente a la hora de decidir cuál es la ruta. ¿Listos? Entonces en nuestros escenarios básicamente lo que tenemos tenemos una combinación de router estático y router dinámico.
Estos en combinaciones se utilizan teniendo varios factores, y si se acuerdan del router estático, básicamente lo que estábamos utilizando con router estático va a ir enfocado a las redes que son muy pequeñas, a las redes que están dentro de las empresas, ¿no? Y a básicamente configuraciones como por ejemplo que el router solo tenga una salida eh, de él y tenga enlace pues por supuesto punto a punto en esa salida, ¿no? Y efectivamente pues eso hace que la tabla de enrutamiento con una sola salida solo pues va a tener un mantenimiento realmente fácil. Como es una red única, pues es la única de salida y efectivamente pues así va a llegar a todas las rutas remotas por ese único camino. Acceder a ese único camino predeterminado, como en el caso del ejercicio que hicimos ahorita, una ruta predeterminada en el router de abajo, pues es la forma de salir y es la forma de configurar, y pues ahí no hay mayor cosa en realizar un mantenimiento. Si la red creciera y yo no hubiera hecho ese método y hubiera utilizado, por ejemplo, el método donde configuré cada una de las rutas, que en el ejercicio que les envié ayer eran 4 rutas, por ejemplo, en la parte superior, entonces ahí sí es donde el mantenimiento ya es un poquito más complicado, porque en el momento en que cambien, pues ustedes ya saben que me toca manualmente modificar las rutas o crear alguna ruta nueva que aparece ahí. ¿Listos? Entonces básicamente por eso es que se inicia en muchos casos con un router estático. Aquí hay un ejemplo del router estático, cuando se utiliza. Por ejemplo, si ustedes ven el router 1, ese router solo tiene una salida. Y si vemos a las redes que están del lado izquierdo, la 192.168.10.0 y la 11.0, la única forma de que esas dos redes salgan a internet del lado derecho es a través de un solo camino. Y ese solo camino está entre R1 y R2. ¿No? R2, por supuesto, fuera de la conexión serial que viene de entrada desde R1, él maneja otras dos redes, que es la 10.1.1.0, maneja la 10.1.2, que estas tiene directamente conectadas, y adicionalmente tiene un enlace que va a internet. Entonces ahí es cuando una combinación de estático entre router 1 y 2 y lo que está directamente conectado a las redes de cada uno, y el enlace a internet pues se puede también configurar en algún momento eh, con dinámico. ¿Listo? Para que el router 2, que es el punto de salida de mi empresa, pues empiece a actualizar los datos con el proveedor de servicio, por ejemplo. Entonces esa es una forma de combinar los dos. Las ventajas y desventajas pues ya las habíamos visto en algún momento del router estático. El aumento, las rutas que son pocas, realmente puede ser hasta una nomás. Es un modo seguro de configuración, no se anuncia si uno no lo quiere, no anuncia las redes. Entonces en algún momento ahí se van a dar cuenta que tiene una parte segura. Esto ya lo habíamos visto, lo voy a pasar un momentico. Pero en estos escenarios, aquí ya crear rutas estáticas ya es más complicado. Y cuando empieza a aumentar de router, entonces, o la cantidad de router, eh, ya en escenarios más grandes, en empresas grandes, ahí ya es donde se empieza a presentar problema. Y ahí es cuando, por ejemplo, el mantenimiento del administrador de la red va a ser más complicado si lo hizo todo en estático. Por ejemplo, mantener las rutas en algún momento va a ser un proceso complicado porque es cuestión de revisión y pues ellos no se van a actualizar automáticamente, sino que básicamente todo el trabajo se va a recargar en el administrador de la red. Ahí es cuando los protocolos dinámicos van a ayudar a administrar esa red. Si se dan cuenta, pues por ejemplo el router del centro tiene 6 enlaces funcionando hacia los otros routers. Hay otros que tienen de a 2, o 2 o 3, pero el del centro pues tiene bastantes enlaces unidos. Y para estar administrando esas 6 conexiones o esas rutas estáticas, pues toca estar pendiente.
Y lo mismo pasaría si le suma el trabajo de los otros enrutadores. Ahí es cuando el protocolo dinámico se podría utilizar en escenarios mucho más grandes. Las ventajas del router dinámico, depende de las topologías. Cuando se requiere mucho router es muy ventajoso tener un router dinámico. Eso hace que en algún momento el crecimiento pues no lo vaya a afectar hasta cierto punto dependiendo del protocolo, pero pues va a ser independiente al tamaño de la red porque va a soportar redes grandes. Y efectivamente pues él va a hacer su trabajo, que es enrutamiento. De pronto la implementación es un poquito más complicada porque toca decidir si el protocolo es el adecuado para lo que usted está haciendo. Como por lo general él anuncia todo lo que tiene conectado, pues, y se intercambia sin, digámoslo así, porque su funcionamiento de protocolo lo hace así, que él intercambia información entre router. Eso hace que en algún momento una persona pueda interceptar esos mensajes de protocolo y mirar toda la información que se está pasando a través de ese mensaje de protocolo. Entonces ahí es cuando efectivamente se vuelven inseguros. En el momento en que alguien pueda mirar esa información del protocolo y tomar el dato de las redes que se están intercambiando para hacerse una idea de cómo es un escenario de topología. Y así mismo la gente pues se va orientando cómo es la topología eh, que se presenta de pronto en la empresa que vaya a atacar. Y eso ya es pues un avance en los ataques, saber las topologías y los direccionamientos que se utilizan dentro de la empresa. La ruta depende de la topología actual. Si se actualiza en algún momento, si se hace el anuncio de las redes que están conectadas, pues entonces va a depender de ese tipo de cambios en algún momento. Y para utilizar la decisión o para hacer la decisión, dependiendo del algoritmo, hay algoritmos que van a requerir en algún momento bastante uso del procesador que tiene el router y de la memoria que tiene el router. Entonces, entre más actualizaciones lleguen, entre más equipos tenga conectado, entre más veces tenga que actualizar sus tablas de enrutamiento, pues entonces va a requerir más recursos. Y ahí es cuando empiezan a haber problemas también para los routers en cuanto a recursos, porque tienen que hacer muchos procesos a la vez y tienen que decidir muchas cosas a la vez. ¿Listos? Entonces esas son parte de las ventajas y desventajas del router dinámico. ¿Cómo funcionaría un routing dinámico? Básicamente este escenario que está ahí, si ustedes se dan cuenta, tiene 3 routers. Están conectados entre ellos con interfaces seriales. Y el router 1 y el router 3 pues tiene fase Ethernet a los lados para simular que es una red LAN, lo que tiene ahí detrás. Los extremos entonces sería la 10.1.0.0, la otra sería la 10.4.0.0 y las redes que están entre las dos seriales pues tienen su propia asignación de IPs. Ahí es cuando lo primero que se hace o lo primero que hace cada router cuando usted le configura esas interfaces es empezar a llenar la tabla de enrutamiento. Y lo primero que se llena en la tabla de enrutamiento pues es lo que tiene directamente conectado. Entonces en el router 1, si ustedes ven, él me dice que tiene una red conectada que es la 10.1.0.0 a través de la faz Ethernet 00 y que la otra interfaz que es la serial, la 000, tiene una red conectada que es la 10.2.0.0. Eso lo hace el router 1, eso también lo está haciendo el router 2 y lo está haciendo el router 3. Entonces lo que está haciendo es verificando que efectivamente, de acuerdo a la configuración que le dieron en esas interfaces, pues él tiene una red conectada directamente. Y ese es el primer paso del proceso, conocer que tiene conectado directamente. Y así pues lo va llenando en la tabla de enrutamiento. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería que el enrutamiento dinámico empezara a intercambiar información. Y cuando empieza a intercambiar información, entonces lo hace con los vecinos.
Y los vecinos en este caso, por ejemplo, del router 1, el vecino es el router 2. O sea que él empieza a intercambiar información con el router 2. ¿Sí? Y una de las informaciones que él intercambió inicialmente es una ruta que es la 10300. Si ustedes la ven debajo del router 1, la última ruta que él aprendió es la 10300. ¿Cuál es esa 10300? La ruta que está conectada directamente al router 2. O sea que él transmitió lo que tiene directamente conectado. Como él tiene una ruta entre R2 y R1, pues es la misma que ya tiene almacenada R1, ¿sí? La que dice 10200. Y lo único que está aprendiendo ahí de lo que tiene directamente conectado al router 2, pues es la 10300, que es la que tiene por la interfaz serial 01. Lo mismo le pasa al router 3. Él está aprendiendo cuál es la otra ruta que tiene conectada al router 2. Y ahí aprende que tiene una ruta que va hacia la red 10200 a través de la interfaz serial 001. ¿Sí? Y noten que aquí ya, como no está conectado directamente a esos routers, por ejemplo en el caso de la 3, él requiere de un salto. Y entonces ya empieza a contar, por ejemplo, el salto. Él empieza a decir, bueno, para llegar a la 10200 necesito un salto. ¿Y cuál es el siguiente salto? Pues el router 2. Ahí es cuando él empezó a pasar ya la información y ya empieza a variar un poquito la información. El router 2, por supuesto, él tiene que aprender dos rutas, que es la 10100 y la 10400. Y para él llegar hasta esas rutas, pues necesita de un salto, ¿sí? Y la ruta correspondiente. El siguiente caso, cuando ellos aprenden, ellos van a actualizarse entre ellos mismos. Y como el router 2 ya aprendió otras rutas, pues entonces se las va a transmitir al router 1 y al router 3. Entonces el router 1, si ustedes ven la última, de acuerdo a lo que envió el router 2, él se aprendió ahora una ruta nueva. Se aprendió la 10400. Y esa 10400 pues es la ruta del otro extremo que está pegada detrás del router 3. Ahí entonces para llegar hasta esa ruta, que es la 10400, se necesitan dos saltos. Se necesita pasar primero por el router 2, después al router 3 y ese ya sería el segundo salto. Entonces primero se actualizan entre ellos, se cuentan qué es lo que tienen conectado directamente y después se actualiza la información de forma periódica. Hay protocolos que, por ejemplo, se gastan 30 segundos en enviar información de actualización y cada 30 segundos están enviando un mensaje para actualizarse. Entonces ahí es donde las tablas de enrutamiento para cada router pues tendrían conformado en algún momento este tipo de información después de las actualizaciones que se hayan realizado entre ellos. Y nosotros pues no tuvimos básicamente que hacer ningún trabajo a la hora de actualizar ese router dinámico. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas, dudas? Como determina si es por saltos o si es el parámetro, eso ya depende del protocolo. ¿Listo? En este caso estamos pensando que el protocolo utiliza un parámetro que son saltos. Entonces la decisión del algoritmo pues va en saltos y pues también nos está contando qué saltos hay. ¿Sí? O cuántas veces tiene que pasar por un router. ¿Listos? Bueno. Cuando ya ellos hayan hecho todo el proceso de actualización, cuando la información ya esté completa, cuando ya ellos no hayan ninguna modificación, entonces ahí es cuando se utiliza un término que es convergencia. Entonces, el término de convergencia significa que cada uno de esos routers de la red ya está actualizado en cuanto a su información de las tablas de enrutamiento. Entonces, cuando hablan de la convergencia y del tiempo que se demoran en actualizar las tablas de datos,
pues ya se refieren a todo ese proceso que hemos hecho y cómo finaliza el proceso. O cómo llegamos hasta el punto de haber finalizado todo el proceso y estamos completamente actualizados y todos los routers están actualizados. Entonces ahí es cuando hablan del término de convergencia, que sería ya el final de de todo el proceso que acabamos de hablar. Bien. Tipos de protocolos de enrutamiento dinámico. Estos básicamente se pueden clasificar por tres opciones. Por el propósito que tengan cuando fueron creados, por su forma de operación, o sea, cómo decían la mejor ruta, y por su comportamiento. Entonces, el comportamiento va a ir basado en las configuraciones de IP y en algo que a ustedes les gusta mucho, que es las subredes y todo ese tipo de cosas. Entonces, esos son básicamente separaciones que se le puede hacer a los protocolos para decidir pues en qué está encasillado cada uno. ¿Listos? En la parte inferior entonces se van a dar cuenta que según el propósito tienen separado en dos, que es los protocolos de gateway interior y los protocolos de gateway exterior. Eso significa que unos son más adecuados para escenarios grandes, por ejemplo los escenarios que manejan las empresas proveedoras de servicio de Internet o los ISP, ¿m? Y ellos pues cuando se comunican entre las empresas ISP o entre empresas muy grandes y los ISP pues utilizan protocolos de gateway exterior. Y cuando en mi escenario interno yo tengo, por ejemplo, en la empresa, no sé, 3 routers o 2, que sería el mínimo, los protocolos que ya se utilizan pues son los de gateway interior. Entonces esos son para escenarios un poquito más pequeños o para escenarios internos de las empresas. Por ejemplo, si el proveedor de servicio tiene muchos routers a su cargo que son propios de él, pues él puede utilizar un protocolo de gateway interior. Y para comunicarse hacia otros ISP, pues va a utilizar un protocolo de gateway exterior. Entonces va a tratar de manejar el mejor protocolo dependiendo de qué escenario esté conectado, a qué escenario se esté conectando su router. Y lo más probable es que el ISP pues tenga los dos. Internamente que maneje un protocolo de gateway interior y externamente hacia otros proveedores de servicio maneje protocolos de gateway exterior. Sería la configuración en cuanto al propósito. Manejar la parte interior o la parte exterior con otras empresas, digámoslo así. Según la operación, hay protocolos que están divididos en algo que vamos a ver que se llama el vector distancia, el protocolo de estado de enlace y el protocolo vector ruta. Entonces, si ven el vector ruta lo utiliza, son los de exterior, y los de interior pues básicamente fueron diseñados con vector distancia y con el modo de operación de protocolo de estado de enlace. Son dos formas de operar de esos protocolos que se pueden dar. Y con el comportamiento, como les había dicho, si ustedes se acuerdan del direccionamiento IP cuando se los contaba inicialmente, les contaba que efectivamente todo inició pensando que las IPs tenían clases. Y que posteriormente se dieron cuenta que cada dirección con clases pues iba a ser limitada. Y siempre íbamos a tener los mismos números y siempre íbamos a tener la clase A, B, C, D y efectivamente todo nos iba a limitar. Pero cuando nos dimos cuenta que eso se podía modificar y podíamos hacer, por ejemplo, un proceso de máscara variable, pues nos dimos cuenta que efectivamente no había necesidad de las clases, que se podía tener un protocolo que funcionara sin la clase o que, en otras palabras, que funcionara, por ejemplo, con máscara variable. Y ahí es cuando se empezaron a definir los protocolos o a separar protocolos si funcionaban con clase, que eran los más antiguos, los que ya están fuera de uso, o utilizaban protocolos que su comportamiento pues fuera sin clase y no tuviera en cuenta la clase A, B, C, D.
sino las subredes que uno podía crear con, por ejemplo, con máscara variable. Y pues ese como es la moda, entonces lo más nuevo son protocolos que funcionen sin clase. Esta es el resumen en la parte gráfica. Protocolos de enrutamiento dinámico en la parte superior. Se dividen en protocolos interiores o los IGP, protocolos de gateway exteriores que son los EGP, y los interiores se dividen en vector distancia y en link state o estado de enlace. Y los otros pues tienen estado vector ruta, que son los de exterior. Cuando ya se avanza en esto, pues se mete uno ya con los exteriores. Pero pues nosotros no alcanzamos a meternos con los exteriores. Nos toca solo con los interiores. Bien, entre el protocolo vector distancia que aparece ahí en la imagen, pues ahí ya nombra unos protocolos, por ejemplo el RIP, el IGRP, sus evoluciones, porque esos dos pues son protocolos viejos, y sus evoluciones que son el RIP versión 2 y el EIGRP, que es la evolución del IGRP. Esos dos IGRP y EIGRP son protocolos vector distancia, y adicionalmente esos protocolos son propietarios de Cisco. Los otros protocolos ya basados en el link state o en el estado de enlace son el SPF y el ISIS, que son también de protocolos de gateway interior. Son básicamente esos protocolos los más comunes. ¿Hasta ahí preguntas, dudas de esos protocolos? No hemos entrado a ver cada uno, pero pues son como las divisiones en que ellos clasifican todos los protocolos. Bien, para los protocolos internos y externos se definen varias palabritas que son comunes, y básicamente cuando encuentren información ellos se van a referir a una palabra que se llama el sistema autónomo. Y ese sistema autónomo va a ser, por ejemplo, el conjunto de varios routers de una empresa. Entonces ahí cuando ellos hablen de el enrutamiento que está configurado en los routers internos con un cierto protocolo, realmente se va a definir ese grupo de router de esa empresa como un sistema autónomo. Entonces lo que hace una ISP, por ejemplo, con todos sus routers, por ejemplo la ETB, con todos sus routers, es tener un sistema autónomo. Y ese sistema autónomo pues es el sistema autónomo de la ETB. ¿Y con quién se conecta? Con otro sistema autónomo. Entonces el otro sistema autónomo, por ejemplo, puede ser los routers que tiene UNE. Entonces si el sistema autónomo de ETB se quiere comunicar con el sistema autónomo de UNE, pues entonces va a haber un protocolo que le permita la comunicación entre ellos. Por ejemplo, uno de gateway exterior. Y ahí es cuando van a hablar de sistemas autónomos. Si yo tengo una empresa y tengo dos routers y me voy a comunicar con el ISP, por ejemplo ETB. ETB tiene su propio sistema autónomo, su propia forma de manejar sus protocolos, y dentro de mi empresa pues tengo un sistema autónomo. Y mi sistema autónomo pues son mis routers, son como yo lo haya configurado, dinámico, estático, una combinación, etcétera, etcétera. Entonces va a haber una comunicación entre sistemas autónomos, y esos sistemas autónomos pues son organizaciones básicamente o empresas con sus propios routers. La otra palabra pues ya se las había mencionado, los protocolos de gateway interior, que son los protocolos que se utilizan al interior de esos sistemas autónomos. Entonces lo más normal es tener, por ejemplo, protocolos internos, y esos son los que están configurados internamente. Entonces ahí es donde se va a hablar de router interno o protocolos de router interior aplicados a los sistemas autónomos, dentro de los sistemas autónomos. Ya habíamos visto que hay el RIP versión 2, el EIGRP, el OSPF o el ISIS son protocolos de gateway interior. Si se van a hablar entre sistemas autónomos, les había mencionado entonces que ya ahí van a emplear pues protocolos de gateway exterior. Y ahí es cuando los sistemas autónomos se van a hablar, por ejemplo, con un protocolo que se llama BGP. Y ese protocolo BGP
es el que va a permitir que dos sistemas autónomos distintos, por supuesto, se vayan a hablar entre ellos. ¿Listo? Entonces por eso es que hay gateway para la parte interna, hay protocolos de gateway para la parte externa y los grupos básicamente se llaman sistemas autónomos. Entonces si estoy configurando solo protocolos internos dentro de mi empresa, pues eso es un sistema autónomo con protocolos IGP. Y si me voy a comunicar con el ISP, pues puede ser que yo necesite un protocolo más robusto y efectivamente utilice protocolos de gateway exterior, como el EGP. ¿Listos? Sí, el escenario es bastante grande. Este es un ejemplo. Por ejemplo, la parte naranja o las flechas naranjas están indicando qué protocolo se utiliza. Las nubecitas realmente no es que sea internet completamente, sino están diciéndome que son sistemas autónomos, ¿sí? Por ejemplo, el sistema autónomo del proveedor de servicios 1 que está en la parte superior. A la derecha está un sistema autónomo 2, una empresa X. A la izquierda está el sistema autónomo 1. Cada uno, si se dan cuenta, tiene internamente su propio protocolo de gateway interior o su propio IGP. Y externamente, pues las flechas naranjas me están diciendo que en algún momento puedo tener protocolos de EGP o de gateway exterior que le permitan hablar entre ellos. ¿Listos? Adicionalmente, pues las flechas verdecitas también me indican que yo puedo tener una combinación con router estático, que eso es lo otro que se puede hacer. Colocar un sistema autónomo y hablarlo con una ruta estática porque es el único camino de salida hacia el proveedor de servicio. Entonces ahí también puede haber una ruta estática. Esa es una variación pues que tiene que ver con el tamaño también de la empresa. Por eso la parte de abajo pues digamos así que lo pintan un poquito más pequeño, como diciendo que es una empresa pequeña y pues no necesita un protocolo de exterior, un protocolo EGP para comunicarse con el ISP, porque de pronto solo es una ruta sencillita, no más. Internamente pues está utilizando un protocolo muy sencillo que se llama el RIP. ¿Listos? Entonces ahí es donde están ubicados los protocolos interiores, los que están dentro de las nubecitas, y los protocolos exteriores que están comunicando las rutas que están entre esas nubes. Ahí es donde se ubican esos protocolos o donde se configuran esos protocolos. Una de las cosas que uno se puede aprender, por ejemplo, es que el BGP es el exterior y ya por descarte pues uno sabe que los demás son interiores. Entonces ahí ya puede haber una pequeña diferencia. ¿Listos? Bueno. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Preguntas, dudas. No hay problema. ¿Listos? Bueno. Si ustedes se acuerdan, hay unos protocolos que utilizaban la palabra vector distancia, ¿sí? O van a encontrar que hay unos protocolos que utilizan esa palabra vector distancia. Cuando nos encontremos con esa palabrita de los protocolos de enrutamiento, el vector distancia significa que las rutas se anuncian proporcionando dos cosas. ¿Sí? Entonces, cuando dicen se anuncian, es porque una información fue del router, por ejemplo, 1 que está en la parte inferior, y le contó al router 2 que tiene. En este caso, qué redes conectadas directamente tiene. Entonces, él está anunciando lo que está detrás del router 1. O si lo vemos del router 2, pues sería, por ejemplo, anunciar la red que está detrás, que es la 172.16.3.0. Lo que no está conectado directamente al router 1, pues el router 2 sí lo tiene conectado y eso es lo que va a anunciar. Eso es lo que le va a transmitir al otro router o al router que está al otro extremo. En este caso sería el router 1. Y lo mismo va a ser el router 1. Lo que tenga detrás lo va a anunciar, ¿sí? O se lo va a contar al siguiente router. Entonces ahí no tienen una red pintada, pero pues el router 1 detrás de él debe tener alguna red LAN o varias redes LAN. Y esas son las redes que se van a anunciar. Entonces cuando él anuncia esas redes, ¿qué va a contar?
va a contar algo que se llama la distancia. Y entonces él va a decir que identifica esa distancia a la red que tiene detrás, por ejemplo, a la red que está detrás de R1, y efectivamente esa distancia me va a decir que en algún momento tiene algún parámetro de definición. En este caso, uno de los parámetros que hemos hablado mucho se llama el salto. Entonces, lo primero que le va a decir entre los routers, entre el 1 y el 2, va a ser efectivamente cuántos saltos requiero para llegar a una red. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, una de las actualizaciones que vimos en el procedimiento inicial de los routers dinámicos, pues me contaba, por ejemplo, que una red estaba a un salto o que otra red estaba a 2 saltos, porque en algún momento pues esa fue la información que se transmitió. No solo eso se trata de saltos, depende del protocolo. Hay unos protocolos que hablan del costo, hay otros protocolos que además se basan no en saltos, sino el ancho de banda que tengan los enlaces. Esos enlaces serial pues tiene un ancho de banda y pues ahí también se puede guiar. O otra serie de parámetros como por ejemplo el retraso o la demora que tenga en comunicación entre los dos routers. Entonces esa básicamente es uno de los parámetros a los que se refiere la palabra distancia. Entonces, ¿a qué distancia está una ruta del router que se está actualizando? Tiene un parámetro, tiene una métrica que yo voy a recibir como router y ahí es donde la voy a almacenar en mi base de datos. ¿Cuál es la métrica que yo recibí dependiendo del protocolo? La otra palabra es el vector. El vector significa básicamente por dónde fue que llegó esa actualización, por dónde fue que me llegó esa información o ese mensaje de actualización. Y entonces ese me está indicando que, por ejemplo, para el router 1, la información o el vector para llegar a la ruta 172.16.3.0, que está detrás del router 2, el vector es a través de la serial 000. Entonces ahí es cuando efectivamente él me está diciendo, oiga, le estoy diciendo que para llegar a la 172.16.3.0, en algún momento cuando usted guarde esa información de distancia, también debe guardar por dónde debe comunicarse hacia esa red. Y en este caso sería la serial 000. Si no envía la serial, pues también va a mostrar, por ejemplo, el siguiente salto. Entonces el siguiente salto sería la dirección IP que esté en el router 2. ¿Listo? Entonces ahí es cuando esos protocolos se basan, vector distancia, se basan en esas dos cosas. En la distancia, que es como la métrica que ellos con que deciden, y el vector, que es la interfaz por donde se actualizó la información o por donde él sabe que se tiene que ir la información en dado caso. Entonces esas dos palabritas pues me indican esos factores de enrutamiento. Ahí están los que son de enrutamiento vector distancia. Están al lado derecho abajo, al lado izquierdo abajo. Y son por ejemplo RIP e IGRP. Entonces por ejemplo RIP utiliza una métrica que se llama saltos. Y es la que nosotros hemos ido hablando básicamente. En cambio, el IGRP pues ya hizo una modificación y él dijo no, la métrica no va a ser saltos necesariamente. Yo voy a funcionar con otra métrica. Entonces ahí es donde el vector distancia de esos dos protocolos varía un poquito. Aunque son protocolos de vector distancia, ellos van a guiarse por otros parámetros de métricas. ¿Listos? Esos serían dos protocolos que inicialmente vamos a ver, que son los de vector distancia, que es el RIP y el IGRP. Los otros que estaban al lado, los de estado de enlace. Ese router que esté configurado con un protocolo de enrutamiento link state, que son los de la mitad, y si ustedes se dan cuenta son el OSPF y el ISIS. Esos dos protocolos son de link state o de estado de enlace. Cuando esté configurado los routers de esa manera, ese protocolo de estado de enlace le va a mostrar, digámoslo así, una vista general de la topología, o eso es lo que se va a tratar de reunir en la base de datos. Se va a tratar de definir como si fuera una topología, como si estuviera haciendo este dibujito que están ustedes ahí teniendo.
¿m? Y efectivamente él se va a hacer una idea de cómo está conectado todos los escenarios, inclusive los que van detrás del router 2. Entonces él ya empieza a crearse un mapita y efectivamente ya el mapita no solo va hacia lo que tenga el router 2, sino que ya apunta también a darse una idea de qué está detrás del router 3 y del router 1. Y entonces él empieza a crear escenarios mucho más grandes con estos protocolos. En el anterior, pues desafortunadamente no es que se haga una idea de cómo está configurada la red o qué tan grande es la red que tiene. En cambio, en estos protocolos de Link State sí él tiene en cuenta cómo está conectada cada uno de los equipos de enrutamiento y qué hay detrás de cada uno de ellos. Entonces, en algún momento, ¿para qué le sirve digamos, esa vista completa o esa idea de que tiene una topología? Pues para darse cuenta cuál es el estado de los enlaces. Vamos a suponer que efectivamente del router 1, después de haberse hecho toda la actualización de las tablas de enrutamiento, el enlace que va detrás del router 1 se cayó o algo le pasó y quedó fuera. Entonces el estado de ese enlace en algún momento va a estar fuera. Y cuando haya una actualización, entonces todos los routers en algún momento que estén configurados con un protocolo de estado de enlace van a saber que dentro de su escenario que se están creando en sus bases de datos, pues el enlace detrás del R1 ya no funciona. Y entonces cada uno va a saber que si alguien se quiere comunicar con la 172.16.3.0, pues no va a funcionar. Y efectivamente ahí cuando tomen la decisión, pues no van a saber todos los routers que efectivamente esa ruta no funciona. Y ahí es cuando efectivamente puede que les dé un error o puede que haya otro camino para dirigir la comunicación a la 172.16.3.0. Pero pues en este caso solo hay un camino a través del router 1 y da la casualidad que ese enlace ya no funciona. O el estado del link puede cambiar. Y ahí es cuando efectivamente, por eso es que lo llaman en link state, porque él sí está pendiente de cuáles son las redes que están, digámoslo, en funcionamiento. Y en el momento en que se caiga una red, pues él se actualiza. Y eso es lo que se empiezan a enviar entre ellos, actualizaciones de los estados de enlace. Esa es una forma también de actualizarse dentro de los routers. Entonces, como les decía, el OSPF que está en la mitad y el ISIS son protocolos que hacen eso, que están más pendientes de la topología de la red, de cuáles son los enlaces que están en funcionamiento, y por eso es que ellos están un poquito más pendientes de cómo está conformada la topología de la red de routers y de las redes que ellos comparten. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? No hay problema hasta ahí. Claro, hay otras cosas en métricas que se van a dar cuenta que es propia de cada protocolo, pero pues ahorita no lo estamos tocando porque esta es una visión general. Listo. Como les había contado, la otra característica es los protocolos con clase o sin clase. Entonces, acuérdense que la clase en algún momento está bastante definida, bueno, ya es obsoleta, pero está definida a algo que es la máscara y resulta que esa máscara nunca cambia. Entonces eso hace que en algún momento una dirección siempre sea clase A, clase B, clase C, etcétera, etcétera. Entonces ahí en algún momento esa máscara que se utiliza en esos parámetros, pues básicamente siempre va a ser la misma para ciertas direcciones. Si usted no se acuerda, pues acuérdese que las direcciones tienen clasificaciones y cada una pues tiene una sola máscara. Lo que pasa es que ese sistema de cazar una IP con una sola máscara, pues ya nos dimos cuenta que no era eficiente, porque tenía muchos desperdicios de direcciones. Entonces ahí es cuando efectivamente decidieron que protocolos más avanzados no manejaran ese sistema, no manejaran una dirección IP atada a una clase o a una máscara muy específica. ¿Por qué? Porque pues la gente se dio cuenta que había métodos para poder dividir las redes o una red en muchas partes
Y ahí fue cuando, por ejemplo, hay protocolos como o procesos como el de máscara variable, que es el BLSM, ¿sí? Y una variación anterior que era el CIDR. Eso es como una versión más viejita de la máscara variable, pero que trataba de hacer lo mismo. Se dieron cuenta que yo podía subdividir en subredes y podía crear subredes dentro de mi empresa. ¿Mm? Pero si yo utilizaba un protocolo por clases, entonces ese protocolo por clases pues solo tomaba una máscara y ya, no le importaba si usted tenía 10 redes, 11 redes distintas. Para él era la misma máscara de todas las IPs. Entonces él no se daba cuenta de ese tipo de cosas. En cambio, los otros protocolos que no manejan clase o que se llaman sin clase, ellos sí son capaces de darse cuenta que usted tiene segmentada su red. ¿Sí? Y efectivamente, pues él podría tener en cuenta la máscara que usted le colocó y la máscara que usted calculó con un proceso que se llama BLSM. Ahí es donde usted ya tiene máscara variable y efectivamente esos protocolos son capaces de darse cuenta si usted lo hizo o si usted lo quiere utilizar. ¿No? En vez de utilizar pues una máscara que ya de un proceso que ya no utilizamos. ¿Listos? Todos los protocolos nuevos obligatoriamente van a ser sin clase y los protocolos viejos que ya son obsoletos pues son protocolos que son con clase. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas, dudas? Bien. Ese es otro entonces comportamiento que tienen, que los protocolos son con clase o sin clase, pero pues todos los protocolos a la nuevos son sin clase. No se fijan en que la IP esté casada con una máscara muy especial o fija, digámoslo así. Los protocolos de enrutamiento entonces se pueden comparar según características. La velocidad de convergencia. Si ustedes se acuerdan, la convergencia se refería a esa actualización que hacen los protocolos entre ellos, ¿sí? Cuando actualizan sus tablas de enrutamiento. Entonces, puede ser que un protocolo sea mucho más veloz en hacer ese proceso de convergencia que otros. Entonces, hay protocolos que efectivamente ahora sí, digamos, van a ser mejores que otros porque de pronto se actualizan más rápido o porque el protocolo en algún momento su funcionamiento hace que se actualice más rápido. ¿Sí? Esa sería una de las características de los protocolos. ¿Qué tan rápido se actualiza? ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo, por ejemplo, un escenario como el que teníamos anteriormente, que era el de estado enlace. ¿Mm? Y entonces yo coloco aquí un protocolo de estado enlace y ese protocolo cada vez que se haga una actualización, por ejemplo la de la caída del enlace detrás de R1, resulta que se demora, no sé, pongámosle un tiempo, pongámosle 60 segundos. Entonces imagínense toda la información que puede viajar en esos 60 segundos del router 3, ¿sí? Que no se ha actualizado hacia el router 1. Entonces toda esa información viajó por el router 2, llegó al router 1, pero como no se ha actualizado la ruta, entonces no se sabe que efectivamente la red que está detrás de R1, que es la 172.16.3.0, está caída y no va a funcionar. Entonces toda esa información al final la va a tener que descartar el R1. Y R3 pues envió la información, pero no se ha actualizado todavía. Puede haber un protocolo que efectivamente se actualice más rápido. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando él vaya a enviar la información de R3 a R1, como se actualizó más rápido, entonces R3 va a decir efectivamente que no puede enviar la información a la red que está detrás de R1 porque no funciona, ¿sí? Porque no está activo el enlace. Pero eso en algún momento pues depende del protocolo de link state que se esté utilizando. ¿Qué tan rápido es el protocolo para hacer esa actualización? ¿Listos? Por eso es importante también decidir un protocolo que sea adecuado de acuerdo a la velocidad de la convergencia. Lo otro es la escalabilidad. Escoger un protocolo por su escalabilidad, o sea, qué tan grande va a ser la red a futuro y ese protocolo que estoy manejando si es capaz de soportar el crecimiento de esa red. Entonces ahí es cuando escalabilidad se repite. Esa es una palabra que ustedes la han visto prácticamente desde sexto.
y se han dado cuenta que efectivamente si la red crece, tiene que soportar muchas cosas. Tiene que soportar el crecimiento, tiene que soportar muchas cosas atadas y efectivamente esto es una de las cosas que tiene que soportar. Si yo tengo muchos routers internos, pues la idea es que me soporte que la empresa crezca en algún momento y que el protocolo siga siendo eficiente como lo ha sido desde el principio. Entonces ese es uno de los parámetros que uno también espera, que el protocolo sea escalable, que sea rápido, que sea fácil de actualizar, que se actualice cuando hay cambios de la red, cuando una red crezca, ¿no? Etcétera, etcétera. Esos son comparaciones que se pueden hacer entre protocolos. Lo de clase y sin clase ya se los expliqué. Un protocolo pues puede manejar clases sin clases. Si usted ve que el protocolo maneja clase, pues usted ya sabe, no, ese ya es obsoleto, eso ya no lo voy a utilizar. Y ahí es cuando usted necesita pues el sin clase. El uso de recursos también es un parámetro para escoger los protocolos. ¿Qué tanto se demora, qué tanto, perdón, no se demora, sino qué tantos recursos utiliza de procesador y de RAM? Entonces hay protocolos que utilizan efectivamente más CPU, más RAM y pues requieren de un equipo bastante bueno en esas características. Entonces asimismo va a haber protocolos, va a haber equipos muy robustos para colocar protocolos que exigen bastante. Por ejemplo, no es lo mismo utilizar un protocolo externo a un protocolo interno. Los protocolos externos pues requieren equipos más robustos que utilicen más recursos, ¿sí? Y colocarlos en el router que no es, pues ahí ya puede tener un problema, dependiendo de qué tanto se está aprendiendo en cuanto a las rutas. La implementación y mantenimiento es otro parámetro que uno para seleccionar un protocolo. ¿Qué tanto conocimiento requiere usted del protocolo? Básicamente. Usted es el administrador de la red, va a implementar un protocolo dinámico y resulta que usted no sabe configurarlo. Pero entonces usted tiene que empezar a estudiar a ver cómo funciona el protocolo y cómo se implementa, qué tan complicado es de aprender, si requiere mantenimiento constante, si es muy complicado hacer el mantenimiento, si es más bien fácil. Y entonces ahí ya usted escoge un protocolo pues que sea relativamente fácil de implementar, que el mantenimiento no sea muy complicado y que usted entienda el funcionamiento. También eso es parte importante del administrador de la red, que entienda cómo funcionan esos protocolos. Entonces ahí es cuando efectivamente se escoge los protocolos. Y esta tablita pues ya hizo el trabajo. Por ejemplo, le dice a usted en la parte inicial que los protocolos RIP y el IEGRP son protocolos que se demoran bastante, o bueno, en comparación con los otros tres, que se demoran bastante en hacer convergencia, en actualizarse. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, la opción de escoger RIP2 y el EIGRP, pues entonces usted ya sabe que la actualización del EIGRP es mucho más rápida. ¿No? Y efectivamente, pues usted ya puede utilizar de vector de distancia, puede utilizar más bien el EIGRP. O efectivamente los de estado de enlace, pues son dos protocolos que son rápidos en la convergencia. Entonces usted ya sabe que los dos son rápidos, entonces puede escoger un estado de enlace cualquiera. La escalabilidad, las redes pequeñas que se utilizan o muy pequeñas en cierto momento, pues pueden funcionar de pronto bien con RIP, con RIP2, con IGRP, pero ya escenarios más grandes, pues se va a utilizar EIGRP o SPF y IDS-IS. Los protocolos que usted ya no utilizaría sería el RIP versión 1 y el protocolo IGRP. ¿Por qué? Porque no usan máscara variable. Entonces ahí ya usted sabe que esos dos protocolos son los más viejitos, que aunque se los cuenten son viejitos, pero que ya están obsoletos. ¿No? Entonces, en vez de utilizar, por ejemplo, un RIP versión 1, pues más bien tocaría utilizar una versión 2, que sí es capaz de verificar la parte de máscara variable o de tener en cuenta las máscaras. Como esos protocolos son de redes pequeñas, pues los recursos no van a ser muy grandes. Un EIGRP podría soportar una empresa relativamente grande, no muy grande, y los de estados de enlaces pues sí están diseñados para empresas más grandes, para hacer la parte interna,
pero pues red de redes grandes. Y por último, la implementación. Los primeros protocolos pues son muy simples de manejar. Y el EIGRP, el OSPF y el ISS pues es un poquito más complejo que los anteriores. Entonces requiere un poquito más de conocimientos para implementar esos protocolos. ¿Listos? En cuanto a los protocolos iniciales, pues son más simples de manejar, son, digámoslo así, más fácil de entender qué es lo que hacen. ¿Listos? Entonces ahí ya empieza a ver usted a decidir qué es lo que va a hacer, qué protocolo va a utilizar, ¿sí? Internamente, porque acuérdese que estos protocolos son internos, ¿sí? Y usted ya toma la decisión. Tiene una red muy grande, ¿sí? Quiere velocidad y ya se sabe que va a utilizar muchos recursos, pero no los quiere utilizar tantos recursos, porque usted no tiene tanta plática para el router. Entonces utiliza, por ejemplo, un EIGRP. ¿No? Pero usted tiene una posibilidad de un equipo más robusto que tenga bastantes recursos, que tenga más RAM, que de pronto la CPU sea un poquito mejor, pues se puede ir con los de estado de enlace. ¿No? Que los dos básicamente tienen las mismas características y se pueden utilizar los dos. Y así pues uno decide efectivamente dónde utilizar qué protocolo, en qué tipos de escenarios puede utilizar qué protocolo. Estos son internos, recuerden que esos son el vector de distancia y el estado de enlace son protocolos dinámicos internos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Claro, uno empieza por los más pequeños, ¿no? Tampoco es que uno va a aprender ya de lleno con un estado de enlace, sino que uno inicia siempre con los protocolos más pequeños y después si va avanzando en los protocolos y va dándose cuenta cómo se manejan los otros protocolos. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Preguntas? Bueno, esto es más que todo la forma en que los protocolos pues obtienen información. Ya habíamos hablado de eso un poquito. Aquí se va a enfocar un poquito más a las métricas. Por ejemplo, en este escenario de estos tres routers, le va a contar que hay una característica basada en la métrica y basada en el protocolo que utiliza esa métrica. Entonces, vamos a ver que entre las interfaces seriales, que son las rojas, hay un enlace entre R1 y R2 que funciona a 56 kilobits por segundo, y los enlaces que están entre router 2 y 3 y entre router 3 y 1 son unos enlaces que se llaman T1. Es un tipo de enlace serial. ¿Cómo funcionaría si yo implemento en este escenario el RIP? Entonces el RIP para llegar de la 172.16.3.0 a la 172.16.1.0 del PC1 al PC2, ¿cuál es la decisión que tiene él? Él se basa en una métrica que se llama saltos. Entonces, a la hora de tomar decisión con RIP, porque es un escenario pequeño, él va a tomar la decisión de cuántos saltos debe tomar. Y el que tenga menos saltos es el que va a utilizar RIP o es el enlace que va a utilizar RIP. Entonces, ¿cuál sería la decisión en este caso? Como yo me quiero comunicar entre el PC1 y el PC2 y RIP utiliza saltos, entonces RIP va a coger la comunicación por el enlace que está entre R1 y R2. ¿Por qué? Porque ahí solo tiene un salto. En cambio, si se va por R3, ahí hay un salto y R3 se tiene que ir por R2, entonces ahí tiene dos saltos. Entonces, ¿cuál es la decisión que va a tomar RIP? Basado en los saltos y en la métrica de saltos, que es la que maneja RIP. Pues que efectivamente él va a coger el camino más corto, si lo hablamos en función de los saltos. Entonces ahí el RIP efectivamente tomó el camino R1, R2. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que efectivamente RIP no se fijó que el enlace que está entre R1 y 2 es más lento que los otros enlaces, que los T1.
Entonces digamos que ese 56 kilobytes por segundo es un sistema de modem de hace muchos años y pues hay un sistema mejorcito que es el T1. Pero como al RIP no le interesa eso, no le interesa si el enlace es más rápido o no, entonces él se basó en saltos. Y el RIP pues llegó y dijo, no, pues el camino más corto es por 56 kilobytes por segundo, por el enlace R1, R2. Y ahí es cuando la métrica de ese protocolo que yo escogí, que se llama RIP, pues tuvo cierta afectación. ¿Mm? Vamos a suponer que efectivamente no utilizamos RIP, sino que utilizamos OSPF. ¿Mm? Y entonces ese protocolo de estado de enlace se dio cuenta que efectivamente tiene dos enlaces, partiendo de R1. Tiene un enlace que funciona a 56 kilobytes por segundo y tiene un enlace T1 que es más rápido. Entonces, ¿cuál es la decisión? Él toma la decisión basado en los enlaces que tenga, ¿no? Y qué tan rápidos serían los enlaces. Entonces, la ruta que va por R3 y después va a R2 tiene dos enlaces de la misma velocidad, tiene dos enlaces T1. Entonces él dice, bueno, si los dos enlaces tienen la misma velocidad, pues ese enlace es rápido, porque tiene la misma velocidad. Si lo comparo esos T1 con el 56 kilobytes por segundo, entonces efectivamente es mucho más rápido enviar la información por la ruta que va por 3 y que va después a 2, la que tiene los enlaces T1, y efectivamente entonces el OSPF, ¿qué haría? Él mandaría toda la información para el router 3 y después el router 3 la enviaría a 2 y después al PC2. Entonces esa es, por ejemplo, una de las cuestiones de mirar cada protocolo y de saber qué métrica utiliza. Si todos fueran T1, pues efectivamente, si todos son T1, pues es más fácil enviarlo por la ruta más corta. Pero el RIP no haría eso. El RIP no se daría cuenta cuál es el enlace más rápido. Él solo le importa la distancia o los saltos. ¿Listos? Esas son decisiones que toman, por ejemplo, los routers. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? ¿No hay problema? ¿Hasta ahí preguntas? ¿Dudas, aclaraciones? Bueno, entonces, el siguiente escenario, para que lo vayan montando. Este escenario tiene tres routers. Tres routers. Los routers en algún momento ya están configurados, sostienen por lo menos las IPs, no tienen ningún protocolo adicional. Hay una red que es la que está detrás del router, con un direccionamiento o con una red que dice que es la 192.168.1.0. Esa es una red que está detrás del router directamente conectada. Hay otra red que está conectada detrás del router 2. Que es la red 192.168.5.0. Esa es la que tiene el PC1. Hay un router intermedio que tiene una red que es la 192.168.3.0. Sería esta red. Y por supuesto hay redes entre los equipos a través del enlace serial que tienen su propio direccionamiento. Entonces los internos entre el router 0 y el 1 es la 192.168.2.0 y la 192.168.4.0 está entre el router 1 y el router 2. Ese sería un escenario pues que se puede montar
para hacer las primeras configuraciones. Es un escenario pequeño y pues con ese vamos a hacer el protocolo inicial que vamos a configurar, que se llama el RIP. ¿Listos? Entonces básicamente con este escenario es el que vamos a iniciar. Se los muestro pues para que la idea es que lo tengan configurado, que lo coloquen ya las direcciones, pues para que sea un poquito más rápido ahora que nos veamos a la hora de la tarde y lo configuramos pues ya un poquito más rápido. Este sería entonces el escenario de RIP que vamos a utilizar ahorita por la tarde para que lo tengan en cuenta. La idea es que tenga, por ejemplo, no exactamente las interfaces que yo tengo ahí, pero pues que usted tenga la idea de qué interfaces va a utilizar. La idea sí, el direccionamiento sí es importante, ¿no? No de los PCs, pero sí de las redes que tienen ahí. La 190, si ven ustedes del lado izquierdo está la 192.168.1, después sigue la 2, arriba está la 3, después la 4 está entre el router 1 y 2 y la 5 está detrás del router 2. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta. Y la idea es que efectivamente pues lo creen para más tardecito. Preguntas, dudas, con eso configuramos el RIP y las versiones de RIP que vamos a ver un poquito de las diferencias entre ellos. Preguntas, dudas, aclaraciones. Tómense la imagen, tómense el escenario para que lo puedan montar. Lo único que necesito es que las interfaces estén activas y configuradas. De resto no se necesita nada más. Que tengan las IPs. Por ejemplo, aquí este router 0 tiene la IP 1 hacia atrás. O sea, tiene la 192.168.1.1 como puerta de enlace. Perdón, 0.1. Esta red la tengo como 0.1. Ahorita la cambio. Y hacia adelante está la 2.1. Esta puerta de enlace quedó mal. En este equipo tengo la 5.1 como puerta de enlace hacia el equipo PC1 y 4.1 hacia el enlace serial. Lo mismo este router. Tengo configurado la 3.1. Ahí ya me di cuenta de otro problema. Que es la interfaz serial hacia atrás. Bueno, ahorita las cambio. ¿Listos? Para que lo tengan en cuenta y lo configuren. Miren de una vez las IPs, cómo quedaron. A mí me quedaron dos fallas en dos enlaces, pero ya ahorita lo corrijo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿Ya tomaron la imagen? ¿Tomaron el pantallazo? ¿Anotaron? Solo son 3 routers. Y lo que necesitamos son las interfaces que queden configuradas y que queden arriba. Acuérdense que tienen que quedar en verde. ¿Listos? ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? ¿Preguntas, dudas? ¿No hay problema? Bueno. De otro lado, no sé si alguno probó el enlace, el video que les envié sobre la Academia AWS. No sé si de pronto a alguno le funcionó porque yo estuve haciendo pruebas y pues a mí no me funcionó porque ya había intentado crear una cuenta de AWS por otro lado. Pero pues no me funcionó. No sé si de pronto a ustedes les haya funcionado. ¿Ya puedo ingresar? Ah, bueno.